¿Qué tal? Les saludamos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general para continuar con nuestro estudio, que se llama esta serie El Amor Ágape. Y hoy finalizamos este estudio con 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Y dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Muy bien, hoy finalizamos esta serie del amor ágape, que la palabra ágape en el griego es festín de amor. Y es lo que Dios nos da como un banquete de amor, donde usted va a un banquete y hay diversos tipos de alimentos de todos sabores y colores, y algo así se ilustra el amor de Dios. Por eso es un banquete donde hemos visto que son, ¿cuántas descripciones se acuerdan? 14 descripciones, características de este amor que solo es uno, ¿verdad? El amor ágape. Y el amor es el primer fruto del Espíritu Santo. Es el primer fruto que un cristiano debe empezar a tener. ¿Se acuerdan? Gálatas 5:19, porque el fruto del Espíritu es amor. Ahí está, el primer fruto. Bueno, y este amor es el que el mundo no conoce, ni nosotros lo conocíamos hasta que venimos a Cristo. Y que ahora ha sido derramado en nuestros corazones. Usted ya tiene ese amor. Espero que con este estudio usted esté desarrollándolo cada día más, que usted empiece a desarrollar estas 14 descripciones, características, como usted como cristiano debe desarrollarlo en su vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está en nuestro corazón, fue derramado junto con el Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Romanos 5:5. Ahí fue puesto el amor de Dios. Y este amor que el mundo no conoce, ¿verdad? Hay una canción, dos canciones muy populares, de las más famosas, donde vimos que la música la creó Dios. La hizo Dios para su gloria y honra, para alabarlo. Pero vino el diablo y todo, como dicen, lo chamarrió. ¿Qué es lo que hizo? Satanás envolvió al mundo, y la música, que fue Dios el que la creó, la música no fue Beethoven, no fue ningún músico reconocido, fue Dios, y Satanás viene y la descompuso. Hay una canción muy famosa que el señor José hizo muy famosa, que dice que el amor acaba. ¿Y cuántos de nosotros no la escuchamos, verdad? Que el amor acaba, y etcétera, etcétera, y como que no las creíamos. Había otro cantante que cantaba: yo no nací para amar, yo solo fui un tan solo soñador no más. Nadie nació para mí. ¿Se acuerda de esa canción? ¿Verdad? Y así muchas canciones donde porque por lo mismo que este amor no lo conoce el mundo, fue contrario a lo que Dios dice en su palabra. Que el amor nunca deja de ser, o sea que el amor nunca acaba, en otras palabras. Esta palabra deja de ser, en el griego original, apunten, es depipto, así como se escucha. El amor, o sea, el ágape, el festín de amor, el banquete
de amor, que es de pipto, y tiene el significado o hace referencia a cuando una flor cae a tierra, una flor se marchita o una hoja se seca y se marchita. Por eso hay otra canción que hicieron muy famosa, don Pedro Infante, que sembré una flor y decía que yo la regaba con agua que cae del cielo. ¿Se acuerda también? Y eso es muy cierto, tiene lógica esa canción porque que estaba comparando en esa canción el amor. Y eso es muy cierto porque en los matrimonios es muy común de que el amor se debe conservar, se debe regar. Por eso no hay que dejarlo marchitar, hay que regarlo todos los días. Ese amor que usted tiene la tiene que regar con la palabra de Dios, para que ese amor que, vámonos aquí al original griego, que es como una hoja que se seca y cae a tierra, o como una flor que se marchita, el amor, ágape, dice acá, nunca deja de ser. O sea, el amor nunca tiene que caer a tierra, nunca se tiene que marchitar. Por eso tiene lógica esa canción, de que el amor se tiene que cultivar. Y en un matrimonio es para ambos, de que los dos tienen que poner de su parte. Es por eso de que como cristianos, cuando nos casamos, no existe en la Biblia la frase que dice, se me acabó el amor. ¿Sabes qué? Ya no te amo. Ya no siento nada por ti. Me quiero separar porque creo que ya no te amo. Porque ya no siento nada por ti. Y eso lo hace el mundo. Tal vez lo hicimos o lo hacíamos. Pero en la Biblia es todo lo contrario. De pipto, dejar de ser, nunca cae a tierra, nunca se marchita, nunca deja de ser, nunca se acaba. ¿Y por qué no se tiene que acabar? Porque está en nuestro corazón puesto. Y Dios, algo que nos da, algo que pone en nosotros, así como su Espíritu, por eso, al ponerlo, que fue derramado con el Espíritu Santo, no puede salirse. Un cristiano que ha nacido de nuevo, no se le puede acabar el amor. ¿Por qué? Porque si ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo ya está morando y el Espíritu Santo nunca se va a salir. Nunca. Sino tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, que es muy diferente, pero nunca se sale de nosotros. Por eso yo les decía que los que se van a quedar en la tribulación cuando venga el rapto, y los cristianos que se queden, es que porque nunca nacieron de nuevo, ¿verdad? Y ahí los que se van a arrepentir, ahí es donde algunos van a nacer de nuevo, que ya eran cristianos, pero no habían nacido de nuevo. Venían a la iglesia, se congregaban, alababan, cerraban los ojos, alzaban sus manos, etcétera, etcétera. Estuvieron 2, 3, 5, 10, 15, 20 años, pero nunca nacieron de nuevo. Porque una cosa eran acá, aquí los veo uno a todos casi por igual, como el trigo y la cizaña se parecen, dos hojas iguales, no podemos hacer ver las diferencias, es pura apariencia, ¿verdad? Solo Dios sabe quiénes son los nacidos de nuevo, los verdaderos, y nosotros también nos podemos dar cuenta por algunas características, por sus frutos se le conoce, bueno, aquel hermano es un árbol de manzana y vemos que está dando manzanas.
porque su vida está siendo cambiada. Pero la otra hermana parece que es un árbol de mango, pero nunca vemos mangos en ella. Se le conoce. Y el otro hermano, bueno, o sea, aquel no sabemos de qué árbol es porque nunca da fruto. O sea, es cierto. Hay árboles que no dan fruto. Esa es su naturaleza. Pero como en nosotros fue cambiada nuestra naturaleza, entonces si éramos como un árbol que no podíamos dar fruto porque no teníamos el Espíritu Santo, al cambiar nuestra naturaleza, empezamos a dar frutos. Por ejemplo, el árbol que está ahí enfrente no puede dar frutos porque es su naturaleza, así fue creado. Pero si Dios le cambia su naturaleza y Dios quiere que dé frutos, va a dar frutos. Así es la vida de un cristiano. Por eso, en el matrimonio, no es que ya no te amo. ¿Qué pasó entonces cuando uno de los dos dice, ¿sabes qué? Ya siento que no te amo, o ya no te amo, o se me acabó el amor? Por eso muchos matrimonios fracasan, porque pues en el mundo, al no tener a Cristo en sus corazones, la gente se casa. Y es muy normal que ellos dicen, y pensábamos también nosotros decir, bueno, nos casemos. Total, si no funciona, nos divorciamos. ¿Hay solución? No pasa nada. Ahora que conocemos la palabra, para Dios no existe el divorcio, excepto fornicación y por adulterio de la parte contraria. Pero eso es lo que nos quiere enseñar Dios, de que si tú estás casado, estás casada, tú tienes que amar. No es una opción. Si quieres o no quieres, Dios nos manda que tienes que amar a tu esposo, que tienes que amar a tu esposa, porque está dentro de ti. Tú tienes que hacerlo crecer. Y para eso es la palabra de Dios. Para eso es la palabra. Mientras tú sigas con una vida, un cristianismo light, fácil y barato, mira, tu matrimonio va a seguir en un matriarcado. Si es que tu esposa lleva las riendas de la casa, ¿verdad? O un patriarcado que se le llama machismo, porque tampoco existe el patriarcado. O cambiémosles a machismo, que aquí mis chicharronas truenan y aquí yo mando y yo soy capataz. Es la cabeza que dirige, mas no es del que truena el chicote. Y va a hacer lo que él se diga, porque va a haber cosas que en el varón, que es la cabeza, no es así como él piensa. O sea, como cristianos, nuestra mente, nuestros pensamientos tienen que ser cambiados de acuerdo a la palabra de Dios. Porque ahora, dice Corintios 10:14, ahora tienes la mente de Cristo, ahora tú piensas como Dios piensa. Ahí en Efesios, vayamos tantito a Efesios, capítulo 5. Dice así, 5:21. En adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. En otras palabras, las mujeres, las esposas, están sujetas a sus propios maridos, mientras el marido está sujeto a Cristo. Si tú no estás sujeto a Cristo, no obedeces la palabra de Dios, no esperes que tu esposa se someta a ti. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. No voy a extenderme sobre esto. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muy bien. Porque el varón tiene una cabeza que es Cristo.
Maridos, 25, amad a vuestras mujeres. Ahí está el mandamiento en imperativo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, ¿hasta cuándo vamos a amar a nuestras esposas? Hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Hasta ahí debemos amar a nuestras esposas y a nuestros esposos, porque es para los dos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, ahora va para los maridos. Primero fue para las mujeres. Los maridos deben amar a sus mujeres como así a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. De acuerdo a lo que acabamos de leer de Efesios 5, 21 en adelante, está el mandamiento en imperativo, que en el matrimonio debemos amar a nuestra esposa y a nuestros esposos. Y es por eso que los matrimonios deben de trabajar mucho en ese amor. Porque si uno de los dos cónyuges no está cimentado en la palabra, más el varón que es la cabeza, a él le van a pedir más cuentas que a su esposa, ese amor no puede crecer. Venimos tan acostumbrados de una forma del mundo de que cuando los matrimonios se convierten a Cristo y ellos no entienden estos mensajes de que tenemos que cultivar ese amor, llegamos con el tiempo a caer en un estado de que estamos juntos, pero como separados. O sea que ella por su lado y yo por mi lado, y vivimos juntos, ya no por amor, sino por conveniencia. Pues tenemos que estar juntos porque nos conviene, porque Él es el que trae el dinero a la casa, Él es el que mete los ingresos, y yo como no tengo a dónde ir, no tengo otra casa, no tengo con quién irme, mis padres no tienen lugar, ya no me van a recibir, no voy a poder vivir en otro lado, lo voy a ver difícil, o viceversa cuando ella es dueña de la casa también, porque eso pasa de que cuando ella es dueña y ella tiene los ingresos, o mayor parte de los ingresos, el varón piensa esto de que, bueno, me tengo que quedar a soportarla o a soportarlo porque no me queda más. Y aquí vamos a estar y nos vamos a tener que soportar, ¿verdad? Porque estamos por conveniencia. Yo te sirvo, ¿verdad? Yo preparo la comida, tú traes el dinero, tú dame dinero, etcétera, etcétera. Y aquí estamos. Y eso es lo que pasa en muchos matrimonios, que llegan el tiempo de que, como dicen, juntos pero no revueltos, están divorciados ya prácticamente, emocionalmente, espiritualmente. Y eso es lo que no quiere Dios. Por eso, ahorita que vamos a estudiar esto, yo quiero que se lleven los matrimonios esto en sus mentes y en su corazón. Que mientras tú no te congregues, no tengas una comunión diaria, no agarres la Biblia todos los días, por lo menos, y leas, porque no solo en los matrimonios es para todos los cristianos, para los jóvenes, también para los jóvenes, porque ellos tienen que amar a su prójimo, a sus compañeros de escuela, ¿verdad? A sus vecinos. Ahorita estaba yo escuchando una enseñanza que está compartiendo, estaba en vivo el pastor Chuy, y entendí algo, que el verdadero amor se demuestra en los cristianos cuando evangelizamos, cuando le compartimos a alguien el evangelio. Porque no podemos ser egoístas, centrados nada más en nosotros y no traer las otras personas para Cristo. Como que somos egoístas, como que parece que no tuviéramos ese amor, de que no nos importa
si mi familia, si mis vecinos, si mis compañeros de escuela, si los de mi trabajo no se salven. Ahí estamos y no hacemos nada. Por eso el viernes yo les decía que por lo menos, lo más fácil de dar testimonios ahí en tu Facebook y en tu estado de WhatsApp. Ya no estés compartiendo pensamientos de filósofos, grandes pensadores. Comparte la palabra. Eso que a veces ponen algunos cristianos no va a surtir efecto porque no lleva espíritu. Podrán ser buenos pensamientos y ok, no está mal, pero eso de que surte efecto no va a surtir efecto, porque todo lo que es filosofía, pensamientos, pasa de largo. Pero como la palabra es espíritu, siempre va a quedarse en alguna u otra persona, va a surtir efecto. Estaba yo viendo un video de un muchacho que creo que es Centroamérica, que evangeliza en las calles y tiene un método él muy diferente. Ayer estaba yo viendo ese video y se pone ahí en el metro, hay mucha gente y pone a hablarle como que si le está hablando a una amiga. No, mira, te hablo porque no quiero que te suicides y mira que Cristo tiene algo para ti, Dios te ama y esto, y empezó a hablarle, a darle la palabra y la gente estaba escuchando. ¿Y cómo es la palabra de Dios? Había una muchacha que estaba pasando algo similar. Él está hablando por teléfono como que si está hablando con una compañera y en voz alta, gritando. O sea, como se lo dicen a Juan para que lo escuche Pedro. Y eso era el plan, ¿no? Y a lo mejor igual no estaba. Ese era el método de evangelización que él estaba haciendo. Lo cambia, diferente, yo lo he visto. Y ahí en el metro y había una muchacha, está escuchando y empezó a escuchar, a poner atención y como que algo le llevó a ella. Y al final, cuando él estaba orando, voy a orar por ti, no me cuelgues, y que empieza a orar y la muchacha empezó a cerrar sus ojos y empezó a hablar ella con Dios. Y pues él tiene un acompañante, 2, 3 acompañantes y están filmando. La cosa es de que cuando se dan cuenta que hubo fruto por la palabra que se predicó, al final van y le hablan. Y la muchacha recibió palabra, recibió a Cristo y empezó a llorar por el mensaje de Dios que ella escuchó, que parece mentira. Siempre va a surtir efecto, aunque sea 1 o 2. Habían como unos 20, 30 personas, pero uno surtió efecto. Y así nosotros, si tú no te cansas, si no estás usando Facebook por cualquier situación, motivo, mira, ahí está tu estado, compártelo. Va a llevar tiempo, no sé qué tiempo, pero un día tu familia, como lo decía el viernes, le va a dar clic ahí y puede pasar algo. Pero si a eso no haces nada, no esperes que pases nada. Menos los jóvenes que están más metidos en el WhatsApp y en el Facebook, es lo que deben de aprovechar. Yo conozco un hermanito que es de San Cristóbal, está chiquitillo, pero siempre está compartiendo las prédicas, palabra, etcétera. Digo yo, wow, qué gran ejemplo pone este niño para los que son grandes. Y Dios quiera que se conserve así toda su vida. Que un día sea un buen predicador si Cristo no ha venido. Pero ahí veo un ejemplo de un niño y veo muchos jóvenes que todavía no están entendiendo. ¿Por qué? ¿Les dará vergüenza? ¿Les da pena que sus contactos, amigos del Facebook empiezan a decir, bueno, ¿y esta por qué está compartiendo cosas de Dios? Que ya es religiosa y crees que se van a burlar de ti? Igual y sí se van a burlar, pero eso no importa. Que se burlen. Lo importante es testificar, dar testimonio. Ahorita el pastor Chuy estaba compartiendo la segunda parte, cómo ser testigos de Cristo. Está muy buena. Espero que lo que les puse el viernes en la noche, quienes ya lo vieron, levante su mano rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6. ¿Cómo ser testigos de Jesús se llama? ¿Y los demás que están en el grupo? ¿Para cuándo? No me digan que no he tenido tiempo. Las amas de casa se lo he dicho, estás haciendo algo y ahí pone el celular. Estás cocinando, estás picando verduras, ahí tenlo y estás escuchando. Los jóvenes tienen mucho más tiempo ahorita que están de vacaciones, no sé cuál es el motivo de que no escuchan. Están tan clavados en sus ondas, ¿verdad? ¿Somos cristianos o no somos? ¿Eres o no eres? Que medio eres, no existe. Los tibios los vomitará Dios. O sea, debes de ser cristiano. Si eres cristiano, tienes el Espíritu Santo. Si no eres cristiano, no tienes el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, te va a llevar a eso. Pero bueno. Y es ahí donde vi que ese amor que tenemos es cuando más lo demostramos hacia el prójimo, hacia los que les vamos a evangelizar, hacia los que les vamos a llevar la palabra. ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano? ¿1, 2, 3, 4, 5, 10, 15? ¿Cuántas personas le has hablado desde que te convertiste? ¿A cuántas personas has traído a la iglesia? ¿A cuántos invitados has traído? ¿No, llevas 5 años y no has podido traer ni a uno solo? Bueno, si lo estás haciendo continuamente, no hay problema. Pero si de a eso, a que no te preocupa, o sea, estás centrado en ti, o sea, ese amor no lo estás derramando sobre otros. Pero tienes que hacer algo en tu vida. No puedes seguir así. Vamos a ver un ejemplo, miren, de este amor en la Biblia. De que un ejemplo para ilustrarlo, ustedes saben que yo siempre uso algunos pasajes, le pido a Dios siempre que me dé sabiduría para demostrar toda esta serie con una historia del Antiguo Testamento o del Nuevo, cómo ese amor que nunca deja de ser, que nunca se acabó, sucedió entre David y Jonatán. Jonatán, ustedes saben que era hijo de Saúl, del rey Saúl. En Primera de Samuel, capítulo 18, en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 18, dice así, del 1 al 4. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, como dice Corintios. El que no ama a su esposa, ¿cómo puede decir que se ama a sí mismo? Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. O sea, aquí Saúl pues toma a David como su siervo y no le deja volver a casa de su padre Isaí. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. ¿Sí? Jonatán amó a David, amaba a David y David viceversa. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, se lo dio a David. Muy bien. Miren, el hijo del rey Saúl, Jonatán sabía que él era el heredero del trono. A él le correspondía. Mas, sin embargo, cuando se empieza a dar cuenta que el futuro rey era David, Jonatán nunca tuvo envidia.
sino que al contrario, empezó a amar, a respaldar, a proteger, a poner al tanto a David de los ataques de su padre, porque después vemos de que David empezó a perseguir, Saúl empezaba a perseguir a David, y Jonathan siempre lo ponía al tanto a David de lo que su padre iba a hacer, y lo ponía al tanto, y ya David tomaba sus precauciones por la persecución. Mas sin embargo vemos que el amor de Jonathan nunca le importó, de que sabía muy bien que David iba a ser el próximo rey. Pero con ese amor que se llegaron a tener ambos, como cuando tú amas a un amigo, a una amiga que la estimas mucho de hace años y has sentido una gran confianza en ella o con él, de que nunca te va a traicionar, siempre vas a contar con su apoyo, ¿verdad? Con su amistad. Ese mismo amor se está relatando acá. O como el amor entre hermanos, como cristianos que nos tenemos. Porque sí es cierto, va a haber de que siempre va a haber un amor que se va a profundizar un poquito más entre dos hermanos, entre dos hermanas, entre dos parejas de matrimonio que se van a llevar muy bien, o tres o cuatro, que siempre son los que van a jalar más. Que siempre son los que, hermanos, ¿por qué no comemos hoy una carnita asada? Y los invitamos y, yo no puedo. Es que tengo que ir al súper. Es que tengo cosas que hacer. Ok, no hay problema. Pero siempre va a haber alguien que ahí vamos a estar. Porque hay algo en nosotros que desea convivir en comunión con nuestros hermanos. Y dice Juan que debemos tener comunión unos con otros. Comunión, porque no somos una religión. Tienes que entender esto. No estás en una religión. Tú tienes que convivir con tus hermanos. Ok, a veces no se va a poder seguido, pero de vez en cuando tú no tienes que cerrarte, ser apartada, apática, apático, porque parece que no le tuvieras amor a los hermanos, sino que debe haber en ti un deseo. No es que aquí terminó la reunión y sales de volada como que se te están quemando los frijoles en casa, no saludas, no te despides de nadie, como dicen, entran como burros y salen como burros. Eso es en la religión. Excepto allá en la religión, cuando nos encontramos algún conocido, lo saludábamos. Pero la gente llega y así entra. Aquí no es una religión, somos una familia en Cristo. Jesús, te busca tu madre allá afuera. Y el Señor estaba predicando. Permítame tantito, ahorita vengo, me habla mi madre. Mi madre y mis hermanos son los que le hacen la voluntad. La mamá, en vez de mandar a llamar al hijo, debió ser humilde, entrar, escuchar la prédica de su hijo, que terminara, y luego sí, me acerco a él para hablar. Hijito, quiero hablar contigo. Sí, mamá, dime. Pero para que vean que ahí hizo la diferencia Jesús, de que nuestra familia son los de la congregación. Los demás hermanos de otras iglesias, los debemos amar. Bueno, entonces vemos que este amor empezó a crecer entre David y Jonathan, tanto que ahí en el capítulo 20, vaya capítulo 20, Jonathan, en el versículo 10, 1 Samuel 20, 10 en adelante, dice así: entonces David dijo David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre respondiere ásperamente? O sea, ¿quién me avisará, dice David, si tu padre me empieza a perseguir, a querer matarme? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David,
entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Aquí está lo que comentaba yo hace rato. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada si no te lo hicieres saber y te enviaré para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Sabiendo Saúl que a él le correspondía el trono, mas sin embargo, Jonatán sentía en su espíritu que David estaba siendo llamado por Dios. Y no había envidia, porque era un amor verdadero. Bueno, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová. Jonatán le está pidiendo a David. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. O sea, acuérdate de mí, que yo te estimo, te amo, y cuando tú tengas el poder en tus manos, acuérdate de mí, que tengas misericordia, para que yo no muera, para que no me mates. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. O sea, no apartarás tu misericordia de mi descendencia, dice Jonatán. Aquí está hablando Jonatán. No apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. O sea, no dejes que mi descendencia se pierda, termine. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Muy bien. Jonatán le pide a David que se acuerde de su descendencia, de sus hijos, ¿verdad? Para que no sea cortada su descendencia, porque pues Jonatán sabía de que si los demás hijos de Saúl podían perseguir igualmente a David, iba a haber una guerra, ¿verdad? Con los otros hijos de Saúl, y sí lo vimos. Más adelante. Miren, tanto era el corazón de David conforme al corazón de Dios, que David nunca se alegró de la muerte de su enemigo Saúl. Nunca. Y se lamentó mucho, tanto por la muerte de su padre Saúl y de su amigo Jonatán, por los dos, y nunca se alegró. Y ese es el amor que nosotros tenemos a nuestros enemigos. Ama a tu enemigo. Que nunca nos debemos alegrar por lo que le pase a aquella persona que te está haciendo la vida de cuadritos, ¿verdad? Que es insoportable. Nunca le deseemos mal. Anótelo nada más. En 2 de Samuel 1:17, ya en la segunda carta de Samuel, va con continuidad, 1:17. Tanto fue esto que ahí quedó en la carta 2 de Samuel, versículo 17, 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 17, y endechó David a Saúl, a Jonatán, su hijo, con esta endecha. O sea, David se lamentó tanto de la muerte de Saúl y de Jonatán, tanto que compuso un canto. Esto que viene al final es un canto que David compuso y mandó que se lo enseñaran al pueblo y que se lo aprendieran este canto en honor y honra a su enemigo Saúl, que él nunca lo vio con un enemigo porque era el ungido de Jehová. Dios lo había elegido y yo no alzaré la espada contra el ungido de Jehová. Esa humildad que tenía David. Y compuso este canto y se lamentó mucho. Vemos de endechó, se lamentó. Nunca se gozó. Ahora vamos a ver cómo fue que termina esta promesa de un pacto, porque se amaban, porque ese amor nunca iba a terminar. Habían hecho un pacto como el pacto que hizo el Señor Jesús en la cruz,
el pacto de sangre que hizo en nosotros, ese pacto que fue el último que hizo Dios a través de su Hijo y el Señor Jesús con nosotros, fue el último pacto en la Biblia, donde el pacto que hizo fue de sangre, demostrándonos su amor. Es ese amor ágape que no conocíamos, que Jesús nos lo mostró en la cruz. Y dice así, ahí en Samuel, segunda de Samuel, ahora vaya al capítulo 1, ahí donde está en ese libro, en el capítulo 21, versículo 7. ¿Se han escuchado o han leído la historia de Mefiboset? Dice así, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Aquí es donde vemos que David cumplió su promesa que le había hecho Jonatán cuando hicieron un pacto, cuando hablaron los dos, y Jonatán le dijo, acuérdate de mi descendencia, ¿sí? Para que mi nombre no sea borrado. Y tanto fue así que David, usted tiene que leer todo el capítulo, y el capítulo 20, mandó a preguntar con sus siervos, ¿hay alguien de la casa de Saúl que deba yo tener misericordia? Y le dijeron, hay uno, es Mefiboset, pero está lisiado, está inválido, discapacitado, porque su nodriza la dejó caer cuando huían de una guerra que hubo. Ustedes conocen la historia que Mefiboset lo dejó caer su nana, por decirlo así, y cuando cayó él de bebé, se le cae de sus brazos, tal vez se fracturó sus piernitas, Mefiboset, quedó lisiado, inválido, y por eso Mefiboset cojeaba, ¿verdad? Y Mefiboset, si ustedes miran la prédica que tengo en YouTube, se llama Mefiboset, nuestra historia. Nosotros nos identificamos con Mefiboset. Es una analogía que hace la vida del cristiano con la vida de Mefiboset, porque ustedes saben que el rey te mandó a llamar. El rey David manda a llamar a Mefiboset, y Mefiboset, cuando es llevado ante Saúl, ¿sí? Cuando Mefiboset es llevado ante David, Mefiboset humildemente le dice al rey, bueno, ¿quién soy yo? Soy un perro muerto, etcétera, etcétera, no valgo nada. Y tú, rey, me mandas a llamar. Y esperó David a Mefiboset a que llegara, y se sentó Mefiboset a comer en la mesa del rey. Por el amor que tenía en su corazón el rey David, por eso está que el rey David tenía un corazón conforme al de Dios. Porque es cierto que hay personas que podrán portarse muy malas, o nosotros que antes de convertirnos sentíamos de que, bueno, malo no soy. Sí he hecho cosas malas, pero es cierto que hay personas que dentro de lo malo siempre tienen algo bueno. O sea, son muy pecadoras ante Dios por la ley moral, etcétera, etcétera. Son borrachos, mujeriegos, adúlteros, fornicarios, etcétera, etcétera. Pero dentro de ellos, sí, tienen un corazón. Pero cuando dice la Biblia que David tiene un corazón conforme al de Dios, muchos se preguntaban, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible de eso si David fue un asesino, adúltero? Se adueñó de una mujer que no era suya.
de Betsabé y mandó a la guerra a su marido para que muriera en la guerra, y así fue, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué? Porque después de que David se arrepintió, nunca más volvió a pecar de esa manera. Se arrepintió y se arrepintió de todo corazón. Es por eso que nosotros, ese corazón que tenemos debe ser conforme al corazón de Dios. Así como David tenía ese corazón, y aún nosotros, está mucho más fácil porque pues es el Espíritu Santo que viene junto. Es un regalo, viene derramado, pegadito los dos. Entonces, ese corazón, conforme al corazón de Dios, tenemos de tener. Y si Cristo vino a morir por las almas y vino a ganar las almas, tú tienes que amar las almas. Entiéndelo, por favor, hermano. Te lo va a demandar Dios en el tribunal de Cristo. Si logras irte en el rapto, porque es dudable, se duda cuando a un cristiano no le importan las almas, no da testimonio, no comparte nada, no predica nada, no agarra folletos. Pastor, deme unos folletitos para andarle en mi bolsita, en mi cartera, en mi bolsa, en la combi, ahí en el trabajo, no sé dónde, pero algo tengo que hacer. Si no siento esa capacidad, no tengo la capacidad para desenvolverme verbalmente, algo tengo que hacer. Pero vemos aquí un ejemplo de ese amor que nunca dejó de ser, nunca se acabó, nunca se terminó ese amor entre Jonathan y David que se tenían. Y David cumplió su promesa. De Mefiboset era el único sobreviviente de la descendencia de Saúl. Tuvo otros hijos, que en el versículo muestra, pero ya eran hijos de Saúl. Mefiboset era nieto de Saúl. Mefiboset era hijo de Jonatán, no de Saúl. Y en el versículo 8 dice aquí que tomó otros hijos, pero ya eran hijos de Saúl y los entregó a los gabanoitas para que los ahorcaran. Pero ya fueron otros hijos de Saúl. Bueno, pero vemos entonces que así debe hacer ese amor. Por eso, regresando al matrimonio, ahorita que acabo de ilustrar, el amor nunca deja de ser. Cuando ustedes vinieron al altar, cuando ustedes firmaron en el registro civil, en el momento que ustedes firmaron ante el registro civil, ustedes estaban firmando, haciendo un pacto ante Dios. Porque las leyes por Dios fueron hechas y por Dios fueron puestas, las leyes terrenales, las leyes civiles. Entonces ahí hicieron un pacto. Y más aún confirmándolo ante Dios, cuando les dimos su bendición y recibieron la bendición pastoral, ahí demostraron ante Dios con mucho más fuerza, con mucho más integridad, con mucho más seguridad, que tú vas a amar siempre a tu esposo, a tu esposa. Para eso es la bendición pastoral, para que tú recibas de parte de Dios, ¿verdad? Una bendición que de Él viene y como ministros nosotros la cedemos, la ponemos nada más. Somos como un instrumento nada más, que es Dios el que va a bendecir a los matrimonios a través de su palabra y a través de la bendición pastoral. Porque así como Salomón, como el rey David bendecía al pueblo, si ustedes se acuerdan en la carta de los reyes, y bendecía David al pueblo, y el pueblo levantaba sus manos a Jehová, y bendecía Salomón también, era una bendición de parte de Jehová. Por eso a veces siempre en las santas cenas, siempre bendigo la congregación, porque es una bendición que se debe de dar. ¿Por qué? Porque lo vemos en la Biblia y porque el pastor siente ese amor de bendecir a la congregación, porque viene de parte de Dios. Es por eso que nosotros siempre estamos para bendecir, no para maldecir. Bendeciré
al que te bendiga. Cuando tú bendices a una persona, ya sea en saludar, lo que Dios te bendiga, tú estás atrayendo las bendiciones para ti. Cuando tú bendices a un hermano, a alguien con una ofrenda, algo, un apoyo, etcétera, etcétera, no te imaginas que estás acarreando bendiciones para ti. Lo vas a ver. Tal vez no muy lejano, no muy cercano. Dios sabe su momento en cuándo te lo va a reponer, a bendecir, a multiplicar, porque a Él se lo diste. Cuando damos para la obra del Señor, al Señor se lo damos, porque lo hemos aprendido en su palabra. Muy bien. Entonces, con el matrimonio así es un pacto eterno. El matrimonio es un pacto eterno. Eterno quiere decir que hasta que la muerte nos separe, y que la Biblia no muestra, no hay una base, un versículo que nos diga, que nos asegure si en la otra vida, o decirlo en el reino milenial, vamos a seguir siendo esposos. Pero de que sí va a haber procreación, etcétera, etcétera, hijos, descendencias, lo va a haber. Por lo tanto, es lógico que va a haber matrimonios. Ahora, muchos pastores, y yo también lo creo así, que por una lógica, si los matrimonios en el reino milenial quieren seguir juntos, puede ser, no es una afirmación que estoy dando, podría ser que así sea. Porque hay matrimonios que se han amado siempre, mucho. Y cualquiera de los dos que partió primero al cielo, se fue amando a su esposo, amando a su esposa. Ahora que allá, eso lo vamos a saber, no podemos hablar más y decir o especular y bueno, será así, bueno, puede ser hasta que lleguemos allá. Pero si tú amas a tu esposa ahorita acá y ella te ama a ti, entonces va a haber un deseo de seguir con ella allá. Imagínate, más cuando ya tenga el cuerpo glorificado, caray, le van a quitar las arrugas, le van a quitar lo quemadito de sol, lo gordito, lo gordita, lo flaquito, lo flaquita, ¿verdad? Si está chiniji, también, ¿verdad? O sea, el cuerpo glorificado va a ser un premio. Nos van a poner a todos, pero guapos. Por eso dice Daniel que resplanderemos, o sea que los cristianos en el reino milenial va a ser una familia como ahorita, que en el medio, allá en Europa, hay familias pero muy finas. Las ves un rasgo blanco, unas muchachas hermosas, guapísimas, ojos azules, muchachos güeritos y así, y como que y los comparas con los mexicanos, todos quemaditos de sol y uno que por otro meco por ahí. Y yo quisiera, ¿cómo me gustaría ser como esa muchacha? Tener su cabello, sus ojos guapos, etcétera, etcétera. Como los de Hollywood, que hay actrices muy hermosas, pero lástima porque tienen un carácter, ¿verdad? Pero espérense para el milenio. Mientras tanto, tú sigue amando a tu esposa, sigue amando a tu esposo. Le van a dar una chaineadita, le van a dar una ojalateada con el cuerpo glorificado. O sea que si ahorita te gusta, te va a gustar más. Si es así, que nos los van a dejar. ¿Quiénes quisieran seguir con su esposa? Levanten la mano. Allá en el milenio. 1, 2, 3. Ahí está. 4. Ahora las esposas, porque quiero ver las esposas que quieran seguir con su esposo. Bueno, uno, ver. Como que le cuesta. A media asta nada más. ¡Ya! Como que lo están pensando entonces. Sí, como que poquito. Bueno,
si en verdad no te animas y no lo vas a querer cuando te lo presenten, se la van a dar a otra. Es posible. Se lo van a dar a otra y te vas a arrepentir. Puede ser. Estamos ilustrando algo, ¿verdad? Que podría ser, ¿no? Porque estamos hablando del amor que nunca deja de ser. Y yo creo que sí, por lo que dice más adelante, ahorita lo vamos a ver, cómo termina. Cómo termina este versículo de 13:8. Muy bien. Entonces, vemos entonces aquí con una ilustración entre David y Jonatán, ese pacto, ¿verdad? Y es así como termina esta serie del amor agape que se le dio a la iglesia de Corintio, porque Corintio tenía todos, pero les faltaba el amor. Tenían los dones, capítulo 12, tenían lenguas en el capítulo 14, pero entra en medio el amor, porque en vez de que los corintios rechazaran el pecado, confrontaran el pecado, se estaban jactando de tener a un fornicario. ¿Se acuerdan? 1 Corintios capítulo 5. No decían nada, no lo exhortaban, no lo expulsaban, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y en vez de que Corintio cristianizara al mundo, ellos estaban siendo paganizados. En vez de que ellos dieran ese amor, ellos estaban centrados en sí mismos, más preocupados por los dones que por el amor. Porque era una iglesia muy dotada de dones. Y eso es lo que no quiere Dios para con nosotros. De que no seamos indiferentes. ¿Verdad? Muy bien. Regresamos allá a Corintios capítulo 13 para ir terminando. En 13:8. Dice que el amor nunca deja de ser, o sea, nunca se va a acabar. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué quiere decir todo esto? De que va a llegar el tiempo en que las profecías, o sea, de todo lo que dice la Biblia, las profecías que están por cumplirse, porque la Biblia termina con el libro de Apocalipsis, ahí cierra la profecía, pero las profecías que están en Apocalipsis no se terminan en la gran tribulación o con la segunda venida del Señor, no se terminan. ¿Por qué? Porque continúa el reino milenial. Entonces, ya en el reino milenial se van a cumplir otras profecías que están pendientes de Isaías 65, 66, lo que habla en el reino milenial, lo que habla en Ezequiel del cuarto templo que se va a construir cuando empiece Cristo a gobernar, cuando venga el reino milenial, porque va a haber un cuarto templo. El tercer templo lo va a construir el anticristo, que es lo que están esperando los judíos. Después del rapto van a empezar a construir el tercer templo que va a profanar el anticristo. Ese va a tener que ser derribado porque fue profanado. Pero cuando venga Cristo, ese es son estudios, no me voy a meter más para no abundar más. Habrá otro cuarto templo donde va a estar Cristo reinando. Muy bien. Y hay muchas profecías que se van a cumplir durante el reino milenial todavía. O sea que, por eso dice que cuando las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, los dialectos,
vayamos a los dones espirituales. Ahorita son necesarios para la edificación de la iglesia, pero va a llegar un tiempo que ya nadie va a predicar la palabra de Dios, ya no va a haber evangelistas, ya no va a haber congregaciones, ya no va a haber pastores predicando. ¿Por qué? Porque cuando estemos en el reino milenial, el único que va a predicar y nos va a seguir enseñando es el Señor Jesucristo. Ya no va a ser necesario salir a evangelizar, excepto terminando los 7 años de la tribulación, se les va a ir a predicar a los sobrevivientes de la gran tribulación para que se conviertan y entren al reino milenial. Será la última evangelización al final de los 7 años, cuando termine la tribulación. La última evangelización para los sobrevivientes. Ese es otro estudio. Bueno, pero después en el reino milenial se van a seguir cumpliendo profecías y todavía del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Se va a cumplir hasta la segunda venida, se cumple hasta el capítulo 19, que habla de la segunda venida en un caballo blanco, cuando regresemos con Cristo Jesús a la tierra. Pero después van a pasar 1000 años y del capítulo 19 al 21 hay un lapso de 1000 años que queda suspendida la profecía de Apocalipsis. Porque las demás de los profetas mayores se va a ir cumpliendo. Pero el libro de Apocalipsis se termina, la última profecía es cuando pasemos al estado eterno. O sea, cuando después del juicio del gran trono blanco, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los 3 eventos? Juicio del trono blanco, cielos nuevos y tierra nueva y la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Cuando esos 3 eventos, al final del milenio, ahí se acaba, se cierra por fin las profecías del libro de Apocalipsis y de los profetas mayores. Porque Apocalipsis nada más describe la nueva ciudad de Jerusalén con calles de oro y un árbol en medio y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ya Apocalipsis no nos muestra qué vamos a estar haciendo en la nueva Jerusalén. De que vamos a seguir aprendiendo la palabra, sí, nos va a seguir enseñando Dios. La palabra que aprendimos durante toda nuestra vida va a seguir siendo, o sea, va a estar vigente, claro. Porque toda esa palabra, todo ese conocimiento que ahorita estamos obteniendo con la lectura, con los estudios de la Biblia, va a quedar impregnado en nuestro corazón y nunca se nos va a salir estas enseñanzas, esta palabra que te has hecho tuya, que la has atesorado en tu corazón, nunca se va a terminar en el estado eterno cuando pasemos a la eternidad, ni en el reino milenial. Porque toda esta enseñanza va a quedar impregnado que lo vamos a estar llevando a cabo durante el reino milenial y durante toda la eternidad. Y es por eso que dice que va a acabar las profecías cesarán, las lenguas, ¿verdad? Mas cuando venga lo perfecto, sí, lo perfecto es cuando todo apela a cuando estemos en el estado eterno, cuando pasemos a la eternidad. Porque ahí ahorita en parte conocemos, en parte vemos. Pero, o sea, vemos como a oscuras, leemos la Biblia, pero no sabemos exactamente algunos detalles. Por ejemplo, lo que acabo de hablar del matrimonio en el milenio, cómo va a ser los matrimonios, o sea, los que estamos casados ahorita. Esos detalles, sí, están en parte. Por eso no especulamos, podemos decir por algunos versículos que nos muestran ciertas cosas, etcétera, porque el amor nunca acabará, nunca deja de ser. Imagínate que pasamos al reino milenial, terminando la tribulación, y que ahí se acabe el amor por tu esposa, que ya no la ames.
como que no va, ¿verdad? Como que si el amor nunca deja de ser. Ahora imagínense, por eso el amor, todo va a acabar. Las profecías, la predicación, las congregaciones, etcétera, etcétera. La ciencia, o sea, la ciencia ¿qué es? Todo lo que es científico, el conocimiento. Vamos a la ciencia, todo lo científico, ya no habrá ciencia, tecnología, a lo que voy. No creo que haya en el milenio, WhatsApp, Facebook, ya no se van a necesitar. O sea, va a acabar todo esto, va a ir acabando en parte. ¿Por qué? Porque pues en el milenio ya no se va a necesitar. Vamos a regresar al burro, al caballo. Ya no habrá aviones, colectivos, etcétera. Dice que los soldados, los ejércitos, los policías van a cambiar sus armas por herramientas de arado, dice Isaías. Ya no habrá guerras en el reino milenial, excepto al final se va a levantar otra, la última, pero durante los 1000 años ya no habrá necesidad de policías, de ejército, de Guardia Nacional. Se acabó, nadie. Vas a poder dejar tu casa abierta, salirte, ir a hacer tus cosas, etcétera, etcétera, tus mandados, y nadie te va a entrar a robar. Porque ya no va a haber necesidad de todo eso. Internet menos. Porque todo va a ser cambiado. Hay todos esos detalles que ahorita no podemos asentar y así exactamente va a suceder. Eso es lo que dice en parte conocemos. Hasta cuando estemos ahí en el reino milenial, se nos va a ir aclarando cómo vamos a vivir, qué vamos a hacer. Lo único que sí, dice la Biblia que ya no vamos a trabajar para otro. Ya no vamos a tener que levantarnos todos los días temprano a las 6 de la mañana para ir a la escuela, para ir a trabajar, etcétera, etcétera. Porque si no trabajas, no ganas dinero y hay que comprar comida, esta pan se exige. Se acabó todo eso. Hay puntos que sí, el no trabajar. Bueno, pero en parte. Pero sí tenemos una idea de que va a ser mucho mejor. Se va a acabar las enfermedades, los padecimientos. Ya no te vas a envejecer, como lo hemos dicho, con el cuerpo glorificado que vamos a recibir. Si mueres de 80, te van a regresar a los 33, a los 30. A los 30, que es la edad perfecta, ¿verdad? Y hay muchos detalles que todavía estamos en parte, como qué va a pasar con los bebés que se vayan en el rapto. Lo hemos estudiado muchas veces. ¿Será que después del rapto obviamente les van a dar un cuerpo glorificado a ellos también? Pero bueno, ¿los van a dejar como bebés o de una vez los van a crecer hasta los 30? Los jóvenes, si los jóvenes se van de 18, 20 años en el rapto, ¿será que van a seguir de 20 años allá en el milenio? Y van a ir creciendo hasta los 33 o hasta los 30 y ahí se van a quedar. O de una vez los suben a los 33. Esas son en parte, o sea, no hay un versículo que nos muestre. Y por eso lo dejamos hasta ahí, en parte. Yo le he preguntado a los jóvenes o a los niños. Yo pienso, podemos decir que en parte, que los niños, los bebés, puede ser que los dejen ir, que crezcan durante el milenio, porque tienen que disfrutar su niñez. Es bueno que disfruten pero ya va a ser una niñez sana, sin tecnología, sin celular. Los niños ya no juegan ahorita, están ahí metidos con el celular. La mamá le da el celular a su niño con tal de que no esté molestando y no sabe que le está haciendo mal. Que los niños se enchamucan ahí cuando les quitan el celular. Hay videos que cómo se ponen los niños. Los jóvenes ahorita, Dios mío, ya no pueden estar sin a veces digo maldito celular. Porque es una bendición, sirve para mucho. Pero también es una maldición. Están como zombies y he visto unos dibujos ahí en internet
que los zombies, así como los ilustran a los zombies, ahí están los zombies con su celular caminando. No es posible que los jóvenes están aquí, va a empezar la reunión y están con el celular. Terminó la reunión, en vez de que se pongan a despedirse de los de hermano, que Dios los bendiga hermano, etcétera, etcétera, a cruzar una palabra. No, se ponen con el celular. Salen de acá, se van con el celular. Los veo en el callejón y con el celular. Dios mío, están hechos zombies. Llegan en su casa, se suben a su cuarto, se meten a donde quieran, se meten a su cuarto, o sea, donde sea, y están con el celular. No puede ser. Y si se los quitas o les quitas el internet, salen como un meme que vi de un animalito que estaba encerrado en algo así como una vagón, no, una cajita, como cuando te cortan el internet y sale el animalito y abre la puerta y así. Y una vez cuando mis hijos estaban chicos, yo sí me los ponía parejo. A las 10 todos a dormir y se acabó el internet y lo voy a desconectar. Y uno de ellos, el más grande, una vez, no entendían, ¡fum!, le quitaba el eliminador al módem y lo metía a mi cuarto. Y una vez salió así, y salía así, y no. Y fueron entendiendo. Pero miren, jóvenes, no anden como zombies. Te está quitando tu comunión con Dios. Igual a los adultos. Ya ni se diga. Ya no leen la Biblia los cristianos ya mayores, los grandes. Están con puro video, puro Facebook. Ya no les da tiempo de leer, etcétera, etcétera. ¿Verdad? En vez de que quieran estar libres, correr, apurarse del quehacer, el esto, la comida, el otro, o cualquier esto para estar libre para una comunión con el Señor. ¿Verdad? Ya no quieren estar libres para estar viendo videos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Bueno, no sé qué vaya a pasar. De verdad. Y enfoco a los jóvenes porque no queremos que se queden en el rapto. Porque si te agarra el Señor en ese estado en el que sigues y ya no lees la Biblia, ya no vuelves a tu primer amor, te vas a quedar. Hagas lo que hagas, así estés sirviendo. Es igual para los grandes, también, se los digo con todo mi corazón. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ok. Entonces, si todo esto se va a acabar, lo que acabo de mencionar, pero lo único que no se va a acabar, por eso dice el amor. Imagínense un reino milenial sin amor. Vayamos al estado eterno, cuando pasemos a la eternidad. ¿Cómo sería el estado eterno sin amor? El hecho de que nos den el cuerpo glorificado no significa que vamos a dejar de tener sentimientos, emociones, alma, etcétera, etcétera, o el amor. Y se supone que los que se van a salvar, los que ya pasaron a vida eterna, es que porque tienen el amor ágape, que nunca deja de ser. Y si nunca deja de ser, o sea, nunca por toda la eternidad, este amor de Dios no va a acabar. No podríamos vivir en un estado eterno ni en el reino milenial sin amor. Por eso todo tiene un principio. Todo, desde que tú te conviertes, recibes el Espíritu Santo, recibas el amor de Dios. Y así todo tu caminar y toda tu vida, hasta que te mueras, tienes que morir amando. Pablo, ¿cómo murió? Amando por los que él les hablaba, les predicaba. No le importaba cuando lo flagelaban, cuando lo encerraban, cuando lo encarcelaban.
O como los apóstoles que tenían que huir de otra ciudad. Qué feo. Imagínense nosotros ahorita que fuéramos perseguidos y que tendríamos que dejar tu casa e ir a otra ciudad, andar huyendo. Eso va a pasar en la gran tribulación. Eso sí, los que se queden, los cristianos. Eso sí, por eso no se quede, hermano. No se quede joven. No se quede porque lo van a perseguir. Y si usted no nace de nuevo después de que se quede en el rapto, si no nace de nuevo, segurito se va a dejar marcar. Eso ni qué. Así va a pasar con muchos cristianos que se queden. No se van a arrepentir, no van a nacer de nuevo, ni aún así quedándose, y al final no van a aguantar la presión de la marca, de no tener la marca, porque no van a poder comprar nada, pero nada, ni una botella de agua, ni un plato de comida. Van a estar cambiando una tele, una pantalla por un plato de comida, un carro por un plato de comida. Tanto va a ser la hambruna que la gente se va a desesperar. Por eso no se arriesgue. ¿Quién le asegura a usted que si se queda va a aguantar, a poder soportar y no se va a dejar marcar? ¿Quién? Si ahorita no lo está haciendo, no ha podido, sigue luchando, menos se va a poner más difícil cuando venga la presión de que no va a poder hacer nada. ¿A dónde vas a huir? ¿Al cerro de Copuyan? Está cerquita. Van a mandar al ejército a rastrearlos con perros. Con perros y los van a bajar a los cristianos y los van a decapitar. ¿Vas a querer salir a la Pochota? La salida de este lado, va a estar el retén del anticristo ahí, verificando carro por carro quién tiene el chip. Y el que no tenga el chip va para abajo, bájese por favor, a orilla, se queda usted detenido. O sea, no hay por dónde. Por eso, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, dice Jesús, Mateo 24, huyan a los montes. Y eso va a ser en las regiones, así como el Medio Oriente, en países de que habrá chance de huir. Pero si usted no tiene asegurado ni un rancho de aquí a otro lugar, otro municipio en el monte, ¿a dónde se va a ir? Porque eso, si va a huir, tiene que ser antes de que inicie la marca, antes de los 3 años y medio. Llegando a los 3 años y medio, ya nadie sale. Pero, ¿para qué se arriesga? Entiendan, hermanos, entienda la palabra. Por eso usted tiene que congregarse, tiene que discipularse, tiene que venir a orar. No sea un cristiano nada más de domingo. Sí, tiene que buscar cada día más. Debe arder su corazón por estar en la presencia de Dios. Para que no vaya muy lento, despacio, ¿verdad? Entonces, así va a ser el amor que nunca va a acabar ni en el estado eterno, que Apocalipsis ya no nos da, nada más nos muestra la descripción de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, etcétera, etcétera, pero de que va a estar mucho mejor, eso sí. Dice Pablo que la gloria postrera será mejor que la primera. Cuando Dios nos quita algo es que porque nos va a dar algo mejor, mucho mejor. Si Dios nos pide algo y nos dice, dame de lo que te pida, es que, no sé, nos va a dar algo mucho mejor. Eso créelo de todo corazón. Bueno, entonces, así va a ser en el reino milenial, todo va a acabar, ya no habrá tecnología, ya no habrá profecías, se va a terminar, ¿cuándo? Hasta que pasemos al estado alterno, al final del milenio. Ahí ya todo va a ser perfecto.
Mientras tanto, nuestra vida social, espiritual, obviamente va a estar mucho mejor en el reino milenial, mucho mejor. El reino milenial, por todo lo que vemos, cómo va a ser, hagan de cuenta que va a ser como decíamos antes, reino aventura, todo pagado, un BTP, boleto todo pagado. Como el sueño que hemos tenido muchos de irte de viaje en avión, hospedarte en un hotel, en una playa, unos días, en la playa con tu limonada, ¿verdad? Ahí estar, que te olvidarte de todo. ¿Cuántos no quisiéramos y soñáramos así? Una semana completita que no tengas que empezar a pensar en nada, ni en tu negocio, ni nada. ¿Cuántos no quisiéramos? Y a veces no se puede. Quisiéramos desprendernos del negocio, del trabajo, de la escuela y alejarnos de esta ciudad, irnos por allá. Solo la gente que es rica puede. Pero para nosotros va a llegar ese día. Llegará ese día que tanto hemos soñado y va a ser por 1000 años. Imagínate, no va a ser una semana, por 1000 años. Para terminar, entonces, los matrimonios que están presentes, ¿están dispuestos de amar a su pareja por siempre? Muy bien. Vamos a orar y a decirle a las personas que nos ven en las redes sociales que esta fue la última parte de esta serie, el amor ágape, las 14 descripciones del amor. Lo invitamos a que usted vea en YouTube, se están subiendo cada semana todos estos estudios que fueron 13, en 13 partes la estudiamos y que usted necesita amar con ese amor de Dios. Si usted no ha sabido amar, es que porque no tiene a Cristo, y yo lo invito hoy a que se arrepienta de sus pecados. Usted que me ve en este video, que usted se arrepienta primeramente para el perdón de sus pecados. Número 2, para que usted pase a vida eterna y no vaya a condenación eterna también en el lago de fuego. Y juntamente con Cristo en su corazón, usted recibe este amor verdadero de Dios. ¿No le gustaría invitar a Cristo por primera vez a que entre a su corazón? Si usted quiere, yo le invito a orar de esta manera. Ahí, cerrados sus ojitos, todos por favor. Y a los que nos ven en las redes sociales por primera vez. Si usted es casado, usted es casada y su matrimonio está en problemas, hoy es el día de entregarle su vida a Cristo para que usted tenga ese amor, el amor de Dios. Dice así esta oración: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. He hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Me arrepiento de todos ellos. Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha orado por primera vez, nos gustaría conocerlo. Mándenos un inbox, un mensaje, un comentario aquí en esta transmisión que queda grabada en la página de Facebook.
Nos gustaría orar por usted. Mientras tanto, le recomendamos que comience a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Busque una iglesia cristiana cerca de su domicilio, la más cercana a su domicilio, en esa ciudad, en ese país donde vive. Y si usted vive en Tuxtla Gutiérrez, lo invitamos a que venga a conocer esta congregación cristiana evangélica, Vida Nueva en Cristo. Mientras tanto, lo bendecimos y que Dios lo guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén.